Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: y es igual a x a la 3 por arcoseno de Euler elevado a la 3x. Nos damos cuenta que es un tópico algo diferente a lo que hemos venido desarrollando en nuestros videos anteriores. Vamos a enunciar la derivada de esta expresión, pero antes de enunciarla recordemos a que es igual arcoseno. Nosotros cuando hablamos de arcoseno, nos damos cuenta que estamos frente a una función trigonométrica inversa, y es lo mismo que decir seno a la menos 1 de u. Arcoseno es una función trigonométrica inversa y es equivalente a decir seno a la menos 1 de u. Si observamos, la escritura es mucho más abreviada cuando utilizamos seno a la menos 1. Para tales efectos vamos entonces a utilizar una escritura abreviada como lo es seno a la menos 1. Entonces podemos reescribir la función de esta manera, como y es igual a x a la 3 por seno a la menos 1, en este caso de Euler a la 3x. Seno a la menos 1 de Euler a la 3x. Entonces miremos de que son dos escrituras de manera diferente, pero es importante que las tengamos claras, dado que en los diferentes textos no aparece de la misma forma. En algunos textos puede aparecer como arcoseno y en otros como seno a la menos 1. Bueno, vamos a hallar la derivada de esa función. Vamos a enunciarla para tales efectos. Enunciamos esa derivada y quedaría derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de x a la 3 por seno a la menos 1 de Euler elevado a la 3x. Seno a la menos 1 de Euler elevado a la 3x. Si nos damos cuenta, aquí estamos frente a la derivada de un producto. x3 es un factor y seno a la menos 1 de Euler a la 3x es el segundo factor. Entonces estamos frente a la derivada de un producto. Recordemos lo que nos dice la derivada de un producto. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u por ue, esto es igual a u por la derivada con respecto a x de ue más ue por la derivada con respecto a x de u. En general, esta es la regla para derivar un producto. U por la derivada de v más v por la derivada de u. Vamos a aplicarlo de manera detallada paso a paso. Quedaría entonces de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual a x a la 3 por la derivada con respecto a x de seno a la menos 1 de Euler elevado a la 3x más seno a la menos 1 de Euler elevado a la 3x que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 3. Bueno, y de esta manera ya tenemos la aplicación de esta propiedad. X a la 3 por derivada de seno a la menos 1 de Euler a la 3x más seno a la menos 1 de Euler a la 3x por derivada de x a la 3. Bueno,
observamos que ahora nos toca hallar la derivada de seno a la menos 1 de Euler a la 3x y acá la derivada de x a la 3. Recordemos esas derivadas a que son equivalentes. Derivadas de seno a la menos 1. ¿Qué me dicen las propiedades? Me dice lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x de seno a la menos 1, digamos de u en general, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Y si recordamos a que es igual a la derivada de una potencia, derivada de x3 que es una potencia, recordemos a que es igual la derivada de una potencia. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. En general, estas son las propiedades que vamos a utilizar estas dos. Apliquémoslo de manera detallada, paso a paso. Quedaría de la siguiente manera entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a x a la 3 por derivada de seno a la menos 1 sería, de acuerdo a lo que tenemos allá en la fórmula, sería nuestro u Euler a la 3x. Entonces sería la derivada de Euler a la 3x, que es nuestro u, sobre la raíz cuadrada de 1 menos Euler, que es nuestro u, a la 3x, todo esto elevado al cuadrado, más seno a la menos 1 de Euler a la 3x por derivada de la potencia, lo resolvemos de manera detallada, quedaría 3 que multiplica a x a la 3 menos 1. Y ya hemos aplicado estas dos propiedades. Bueno, aquí nos encontramos que nos toca hallar en el numerador la derivada de Euler. Y aquí aplicar lo que es la potencia de una potencia. Desarrollamos las operaciones indicadas. Recordemos aquí igual a la derivada de Euler. Nosotros tenemos que la derivada con respecto a x de Euler a la b en general es igual a 1 sobre v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla para derivar Euler a la v. Aquí tenemos potencia de una potencia. Recordemos a que es igual la potencia de una potencia. Si nosotros tenemos a la n elevado a la m, esto es igual a la n por m. Esta propiedad la vamos a aplicar acá. Tenemos Euler elevado a la 3x y a su vez toda esta expresión a la 2. Aplicamos esa propiedad. Aquí desarrollo de operaciones indicadas. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Si nosotros tenemos derivada de Euler a la 3x, quedaría Euler a la 3x por la derivada con respecto a x de 3x, haciéndolo de manera detallada paso a paso. Sobre, aquí tendríamos x3, aquí sería sobre 1 menos Euler a la 3x a la 2 se multiplica y quedaría entonces, se multiplican los exponentes, 2x por 2 sería 6x. Recordemos que esto es igual aquí a la derivada de y con respecto a x. Aquí sería más, aquí podemos desarrollar
y aplicamos propiedad conmutativa. Simplemente me queda 3x a la 3 menos 1, x a la 2, propiedad conmutativa. Desarrollamos esto y propiedad conmutativa por el seno a la menos 1 de Euler a la 3x. De aquí estamos haciendo el ejercicio, como es nuestra costumbre, detalladamente paso a paso. ¿Qué nos queda aquí en el numerador? Derivada de la constante por la variable x en este caso. Bueno, recordemos a qué es igual esta fórmula. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c por v en general, siendo c una constante, esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Apliquemos esta fórmula en el numerador de la expresión y quedaría, haciendo el ejercicio de manera detallada paso a paso, quedaría entonces Euler a la 3x que multiplica a 3 por la derivada con respecto a x de x. Vean que lo estamos haciendo muy minuciosamente los ejercicios. Aquí tendríamos x3 sobre la raíz cuadrada de 1 menos Euler a la 6x. Esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Aquí quedaría más, esta parte queda igual 3x al cuadrado por seno a la menos 1 de Euler a la 3x. Bueno. Observamos que acá en el numerador tenemos ahora derivada de x con respecto a x. Recordemos estas derivadas que son muy elementales. Muy elemental, derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Apliquemos este paso, vamos a hacer partición del tablero y continuamos en la parte superior particionando el tablero. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual x a la 3, sería x a la 3 que multiplica a Euler a la 3x. Vamos a hacerlo así paso a paso. Euler a la 3x por derivada de x con respecto a x es 1. Entonces por 3 que multiplica a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos Euler a la 6x. Más 3x a la 2, que sería más 3x a la 2 por seno a la menos 1, seno a la menos 1 de Euler a la 3x. Aquí sería Euler a la 3x. Vamos a particionar el tablero de aquel lado. Particionamos aquí. Bueno. Aquí podemos desarrollar las operaciones indicadas en el numerador y aplicamos la propiedad conmutativa enseguida. Y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual 3 por 1, 3 por Euler. Quedaría entonces el numerador como 3 Euler a la 3x por x a la 3. Recuerde que dejamos toda la parte constante de primero. El 3 es una constante, un coeficiente constante, Euler una constante y luego la variable x3. Acá sería sobre la raíz cuadrada de 1 menos Euler a la 6x.
más 3x a la 2 por seno a la menos 1 de Euler a la 3x. Vemos que tenemos 3x a la 3, tenemos 3x a la 2, es factible sacar factor común. Podemos sacar factor común y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual 3x2 y aquí sería 3x3. Entonces factor común sería 3x2 va a ser factor d. Va a ser factor d. En el numerador quedaría Euler a la 3x por x. Sería 3x2 por x, sería 3x3. El denominador queda tal cual como raíz cuadrada de 1 menos Euler a la 6x más 3x2, entre 3x2 simplemente es 1 seno a la menos 1 de Euler a la 3x. Y de esta manera hemos llegado al final de dicho ejercicio. Cabe recordar que de pronto en algún texto podemos encontrar esta respuesta, una respuesta la cual no está factorizada, o podemos encontrar la segunda respuesta en la cual hicimos un proceso de factorización al final. Cualquiera de las dos respuestas se pueden encontrar y son respuestas equivalentes para el mismo ejercicio. Puede ser la respuesta esta donde no se factorizó o la respuesta esta donde hicimos un proceso de factorización. Muy bonito ejercicio, ya que lo hemos desarrollado cuidadosamente, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y de esa manera hemos llegado al feliz resultado. Como es nuestra costumbre, siempre en la parte derecha tratamos de escribir todas las propiedades que en el momento oportuno se hacen necesario que las recordemos para poderlas aplicar. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa manera sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.